Hurtado Valdés. El tema que vamos a ver el día de hoy es contratos, pero para conocer de los contratos primero tenemos que partir un poquito de las bases que ya hemos estado viendo, que son los hechos y los actos jurídicos. Como aquí podemos ver en pantalla, la definición de un hecho jurídico son acontecimientos naturales o del hombre cuya realización no interviene la voluntad. Esto va a ser muy importante. La voluntad va a determinar qué es un hecho y qué es un acto. ¿Sí? Entonces, en el hecho jurídico no tenemos voluntad, por lo tanto no queremos producir consecuencias de derecho, sin embargo, estas se producen. Entonces, un acto jurídico sería la manifestación de la voluntad que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces, vemos que la diferencia latente entre hecho jurídico y acto jurídico pues va a ser la manifestación de la voluntad, donde en uno yo deseo que sucedan actos jurídicos o que se sucedan consecuencias de derecho, y en el otro, pues no, simplemente sucedió, ya sea por actos del hombre o por actos de la propia naturaleza. Aquí tenemos un pequeño diagrama en el cual, pues obviamente vamos a ver que es un acto jurídico, todo parte de los hechos jurídicos realmente, en el cual si yo tengo la manifestación de la voluntad, pues obviamente aquí en corto plazo podemos ver que es bilaterales, unilaterales, que vienen a ser realmente las partes que intervienen dentro de estos actos. Uno bilateral, como su nombre lo puede llegar a decir, es entre dos partes, y el unilateral es una persona. Aquí está el contrato y el convenio. Algunos ejemplos, a lo mejor por bilaterales de algún contrato, pues puede ser el arrendamiento o la compraventa, y en un convenio, pues puede ser la modificación en cuanto al pago de un crédito con garantía hipotecaria. Ahí hay un convenio, ¿no? De la modificación de un contrato principal. A través de un convenio hacemos una modificación. Unilaterales puede llegar a ser una donación o un testamento, que obviamente pues tienen diferentes connotaciones, pero es donde nada más una persona tiene involucrada su voluntad para efecto de transmitirle a una persona en vida algún objeto o propiedad, y la otra es activándose en la muerte, ¿no? Que es el testamento. Por otro lado tenemos los hechos jurídicos, pues aquí son naturales y del hombre, que pueden llegar a ser pues los naturales: muerte, nacimiento, un aluvión. En el hombre pues están los delitos, sin llegar a esa parte, pues llegar a ser un delito culposo que establece los códigos penales, que es cuando yo tengo la intención de que suceda algo, pero sucedió. Entonces, la clasificación de actos jurídicos es a lo que nos vamos a tener para poder llegar en consecuencia a lo que son los contratos. En actos jurídicos, como ya se los dije, pueden ser unilaterales, bilaterales, pueden ser mortis causa e intervivos, que es básicamente los primeros se producen efectos después de la muerte, como lo puede ser un testamento, y los segundos sus efectos durante la vida de los que se realizan, como se los dije, una donación. Ahora, también existen actos que deben ser solemnes y no solemnes. Una solemnidad es un requerimiento especialísimo que sin la existencia de este no puede existir la validez del acto. Un ejemplo muy claro, pues es obviamente el matrimonio. Este matrimonio, que realmente es un contrato, no es más que eso, se requiere la existencia o la validación, más bien, por parte de un juez civil, la realización de este contrato. Si no se puede dar ante un juez civil el contrato de matrimonio, entonces no podemos estar hablando de matrimonio y no sucedería el contrato de matrimonio. Por lo tanto, nos requerimos de esta solemnidad, ¿sí? Obviamente todas estas solemnidades vienen dentro de la ley, por lo tanto debemos de cumplir con estos requisitos para que sean válidos estos actos jurídicos. Después partimos a lo lícito y a lo ilícito, que es básicamente que se encuentre dentro de la norma, que esté permitido o que no esté prohibido. Recordando las fuentes del derecho, están los famosos principios, ¿no? Para nosotros los gobernados, lo que no está prohibido está permitido, y para la autoridad, lo que no está permitido está prohibido, es decir, a contrario sensu. Entonces, estos actos lícitos e ilícitos, pues básicamente tienen que estar dentro de la ley o prohibidos. Si no están prohibidos, pues quiere decir que los podemos realizar. Ahora, también hablamos de un objeto físico y jurídicamente posible. Existen dos tipos, obviamente el directo y el indirecto. En cuanto a los objetos, el directo consiste en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones, y el indirecto es
el que consiste en una cosa, un hecho o una abstención. Ahora bien, los objetos físicos y jurídicamente posibles hablan de que, número uno, el objeto exista. Dos, que dentro de la ley se permita realizar esto. ¿A qué se refiere toda esta situación? Pues obviamente un objeto físico pues, puede llegar a ser un coche o también puede llegar a ser a lo mejor un arma. Es un objeto físico, existe el arma, estamos hablando de un calibre que no está prohibido, que está prohibido por o es de uso exclusivo del ejército. Y jurídicamente posible, pues no lo estará, porque entonces no viene dentro de las gamas de lo que un civil puede tener. Esto opérenlo a donde gusten. Objeto físicamente posible, yo no te puedo vender algo que no sea mío. Es decir, yo no te podría vender la casa de mi vecino porque no es de mi propiedad. Entonces, no es un objeto físico, pero no es jurídicamente posible porque no está dentro de las posibilidades que yo tengo o dentro de mi patrimonio. Entonces, es otro de los elementos de validez del acto jurídico. Aquí es lo que les digo, es jurídicamente posible, es que esta existencia en la naturaleza y que también se encuentre dentro del comercio legal y que esté determinado o determinable. Ahora se refiere que pues obviamente podamos decir dónde está y cómo está y cuál es. No puedo decir te vendo un carro rojo en 100 pesos. ¿Por qué? Porque hay muchos carros rojos, no hay marcas, hay estilos, hay modelos. Entonces tengo que determinar qué vehículo rojo es, tal vez con su marca, su modelo, su número de serie de motor, etcétera. Entonces yo tengo que determinar qué objeto estoy hablando. Ahora, pues ya se lo decía, está la parte de las solemnidades y también pues la norma jurídica que reconozca los efectos que se desean. Normalmente cuando nosotros recurrimos a algún tipo de contrato, pues obviamente nos vamos a adherir a algún tipo de norma. En el caso de que yo haga una compraventa, pues tal vez puede ser un acto civil, siempre y cuando mi intención no sea lucrar, o si mi intención es lucrar, pues obviamente me refiero a un código de comercio. O también, si mi contrato es de naturaleza laboral, me remito a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, cada uno de los contratos que nosotros realicemos van a tener un respaldo dentro de algún instrumento jurídico, alguna ley, alguna norma, algún código. Ahora, también como requisito de validez de un acto jurídico va a ser la capacidad. La capacidad es solamente la habilidad de que las personas puedan participar en actos jurídicos teniendo facultades para obligarse por su propia voluntad y pues obviamente que el derecho se lo reconozca. Esta capacidad es básicamente para yo poder contraer derechos y obligaciones, es decir, si puedo realizar esto o no puedo realizar esto y que yo tenga esta capacidad. ¿Qué pasaría si llega una persona, un menor de edad y me vende una casa? Pues en teoría y así, el ejemplo tan sencillo sería un contrato, pues sería nulo. ¿Por qué? Porque pues no cumplió con la capacidad de uno de los contratantes en la compraventa, ¿no? Obviamente hay sus asegúnes y hay características o más bien supuestos en los que sí podría proceder esto, ¿no? Ahora, la ausencia de vicios del consentimiento. Ya lo hemos visto, el consentimiento es esta libre manifestación de la voluntad para poder realizar actos dentro del derecho o cualquier tipo de acto, ¿no? Si se encuentra un vicio dentro de este consentimiento, entonces va a recaer en un vicio a la voluntad. Por lo tanto, se podrá entender que este acto jurídico no es válido puesto que me obligaron a realizarlo. Ejemplo es, tal vez que me obliguen amenazándome o diciéndome o tal vez engañándome, que es a lo que vamos en el último párrafo, en el último renglón, ¿no? Se pueden dar vicios de la voluntad por error, violencia o lesión, que ya los vamos a ver. Un error, pues solamente es una apreciación falsa de la realidad, concepto equivocado o jurídicamente falso. Es realmente algo que yo aprecié mal, tal vez estuve mal, o no tenía un concepto, o que se da mucho en México tener una serie de mitos de derechos que realmente no existen. Uno de ellos se habla sobre el traspaso. Realmente el traspaso como figura dentro de un código, dentro de una ley, pues no existe, pero mucha gente lo realiza. Existen sus mecanismos para poder realizar un traspaso y que se ajuste lo más que se pueda a derecho, pero técnicamente por ley no existe esa figura, no es como que exista el traspasador y el traspasante, ¿sí? El traspasidario, no existe esa parte, ¿no? Pero pues nosotros jurídicamente sería un concepto jurídicamente falso, ¿no? No todo error puede viciar la voluntad, por lo cual se consideran tres tipos de errores. Hay errores de hecho, derecho y de cálculo. Si un error de hecho recae sobre un punto del acto o del hecho, es decir, pues sabes qué,
recae sobre la materia misma. Y eso es que yo te quería comprar una motocicleta y me vendiste una cuatrimoto. Realmente sobre el acto mismo. Un error de derecho se origina con una creencia falsa respecto a una regla jurídica. Lo podemos aterrizar tal vez en otra materia, no tanto en derecho civil, sino, por ejemplo, derecho laboral. En derecho laboral, yo digo, ya sabes que el trabajador tiene la creencia de que le corresponden por año laborado 10,000 pesos de antigüedad, lo cual no es cierto. La realidad es que le corresponden 12 días por cada año laborado al momento de llegar al año 15, ¿no? Entonces, eso sería una falsa apreciación respecto a una regla jurídica. Entonces, en consecuencia, pues estoy en un error de derecho. A lo mejor en un acto civil puede llegar a darse el punto en que, ¿sabes qué? No me cobraron renta, no me cobraron esto, pues entonces puedo apropiarme de la casa. Sí y no. Tendríamos que ver estas situaciones. Ahora, el error de cálculo consiste pues, en un concepto falso sobre la cantidad de que se trate. Ejemplo muy claro es a lo mejor yo te quiero vender un producto, establezco un precio cierto, pero no te señalo si es a lo mejor en pesos o en dólares, que obviamente sería un error un poquito absurdo y un error pues eh, un poquito, vamos, imposible que se dé tal vez. Entonces, ah, muy bien, entonces en la relación, pues obviamente estos tipos de errores, ya veamos que no todos producen nulidad. Hay errores obstáculo o radical que obviamente se presentan en casos de equivocación sobre la naturaleza del acto jurídico o sobre la identidad del objeto. Es decir, pues yo contraté sobre una persona que no era o tal vez sobre un objeto que no era. Nosotros nos ponen en la carrera un ejemplo muy clásico, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero comprar un, un Jackson Pollock, que es estos cuadros que son puros chisquetazos de pintura? Y pues obviamente yo soy o digo ser un conocedor de arte, compro un objeto, pues obviamente estoy comprando un objeto que yo creo que es original, con un precio cierto, que me lo venden en carísimo, pero resulta ser que cuando lo someto a revisión ya después de comprado, resulta que es una réplica pues muy buena. Entonces, pues obviamente ahí se está dando un error en la naturaleza o identidad más bien del objeto. Y pues en estos casos sí se produce una inexistencia del acto porque yo, bueno, más bien mi voluntad era encaminada a adquirir un producto original. Y en este caso, pues obviamente no se da. Ahora hay errores de gravedad media en el que se vicia la voluntad y se origina la nulidad relativa y que puede ser pues sobre un hecho, derecho o sobre persona. ¿A qué se refiere con la nulidad relativa? Es un efecto que se puede llegar a subsanar, ¿sí? Entonces aquí en este tipo de gravedad media hay un tiempo para poder llegar a subsanar este tipo de actos y que no van a generar una nulidad total. Y pues obviamente el error indiferente en el que es un intrascendente y que no afecta la validez del acto jurídico como tal. ¿Sí? ¿Sabes qué? Pues obviamente yo quería un vehículo de ciertas características, pero a lo mejor el moño con el que se lo van a entregar de regalo es azul. Yo lo quería rojo. Es un error indiferente, realmente no va a afectar a la naturaleza del acto jurídico, puesto que lo correcto ya se cumplió, que eran las condiciones del objeto y que sea jurídicamente posible. Ahora, como parte de estos vicios de la voluntad, pues obviamente viene el dolo y la mala fe, que normalmente los mezclamos, utilizamos el dolo como si fuese mala fe. Ahorita vamos a ver por qué. El dolo son todas aquellas maquinaciones o artificios que se hacen para para que una persona caiga en un error. Esto, obviamente, todo un engaño cometiendo una celebración en un acto jurídico. Un ejemplo de esto es, pues, obviamente, yo quiero vender un vehículo o quiero vender una casa, sé que la casa tiene desperfectos, lo que hago es los tapo o al vehículo le hago reparaciones momentáneas con la intención de que esta persona siga creyendo que el vehículo tal vez es nuevo o que la casa se encuentra en condiciones óptimas. Todas estas maquinaciones o cuando yo mi voluntad es la intención de perjudicar a otra persona, se considerará dolo. Y pues la mala fe es únicamente la simulación del error. Yo conozco de un hecho, pero no hago mención. Tal vez el vehículo trae un ruido, no hago mención al respecto, no estoy haciendo ninguna maquinación, no estoy realizando ningún acto para que esta persona caiga en un error, pero sí permito o dejo que se mantenga en este error, entonces sería mala fe. Ahora,